A esta hora tenemos comunicación con la candidata Ingrid Betancourt, quien decidió inscribir como su candidato, con compañero de fórmula a la vicepresidencia, a una cara que Colombia no conoce o conoce mucho, pero lo han visto muchas veces, pero no saben quién es. Ingrid, ¿nos quieres contar de quién se trata? Claro que sí, Daniel. Bueno, todos sabemos que la gran preocupación que he tenido desde hace 30 años es la lucha contra la corrupción. Es decir, así fue como empecé mi vida política. Me separé del Partido Liberal denunciando a las maquinarias y a los que estaban en el Partido Liberal que habían sido los asesinos de Galán, como después se comprobó. Me secuestraron y ese secuestro también se puede explicar como una cuenta de cobro que me pasó los políticos que yo denunciaba por su corrupción. Yo en ese momento estaba enfrentada con el gobierno del presidente Andrés Pastrana, había denunciado actos de corrupción en su gobierno, obviamente su antecesor Ernesto Samper, y cuando a mí me secuestran, pues de alguna manera le están mandando un mensaje al país, y es que quien se meta con los corruptos, es decir, le va mal. Eh, Después de 6 años de secuestro, se da algo imposible, que es la operación más extraordinaria que hemos hecho en Colombia, que le dio la vuelta al mundo, es la operación Jaque, operación perfecta, donde el coronel Esparza, que en ese momento era Mayor Esparza, se sube en un helicóptero, va a la selva, engaña a la guerrilla y logra, sin disparar un solo tiro, rescatarnos a nosotros y devolverle la esperanza y la fe a Colombia. Después de ese rescate inolvidable que nos marcó a todos, es parte de la historia de nuestro país, yo me tuve que alejar durante un tiempo largo para reconstruirme, para reconstruir mi identidad, para reconstruir mi identidad de mujer, mi identidad de mamá, mi identidad de miembro de familia y también mi identidad como líder. Y durante muchos años estuve pensando que Colombia iba a progresar y estar en el camino donde nosotros todos queríamos que Colombia estuviera, pero hoy en día me doy cuenta que seguimos con los dos males que yo siempre combatí, que siempre me preocuparon. Uno, la pobreza, la desigualdad en Colombia, obviamente causada por lo que yo llamo el secuestro de la corrupción. Y es por ese motivo, y pensando en eso, que tuve que escoger a la persona que yo considero el mejor aliado, el mejor compañero para llevar a cabo esta misión de liberación en contra de la corrupción. Una persona que es el héroe de Jaque, que es la gloria de Colombia, que le dio, como tú decías, la vuelta al mundo. Todo el mundo conoce lo que él hizo, la hazaña valerosa que él llevó a cabo. Es también una persona en la cual yo confío porque me salvó la vida y es una persona adicionalmente que no es político. Y todo eso junto hace que yo nunca pensé en otra persona sino en él para ser mi vicepresidente, y con mucho orgullo, con mucha admiración que le tengo, con mucho cariño, tuve su respuesta que me da una inmensa felicidad porque le estamos entregando a Colombia una persona formada para Colombia, por Colombia, con un amor por Colombia, con un ideal de sacrificio por Colombia, que yo sé me va a acompañar en esta lucha y en esta misión de que acabemos con los corruptos en Colombia. Ingrid, ustedes sin duda tienen una historia de vida que los une, les genera un vínculo que seguramente será para siempre. Y esta pregunta va para los dos. ¿Cree usted que comparten una identidad política, que tienen un mismo modelo de país? Ingrid, bueno, voy a contestarla yo. Ese silencio de Ingrid indica que debo contestarla yo. Bueno, yo estoy un poco más a la derecha que Ingrid, indudablemente.
pero la circunstancia más importante es que nos une, aparte de esta trasegar que significó la operación Jaque, nos une el tema sensible de la corrupción. Dentro de los candidatos, en mis convicciones, yo considero que esta polarización que existe derecha-izquierda no significa nada, porque finalmente la corrupción es como un cuerpo que tiene tanto la mano derecha, la mano izquierda, y cuando se pasan la bola y empiezan a generar el caos que tiene la corrupción. Por tanto, esto no se trata de unas cosas que signifiquen posiciones, ¿no? Generalmente los militares son encasillados en posiciones siempre de derecha, pero yo pienso que lo más importante es entender que la corrupción es el elemento más valioso que nos une, y como Ingrid pienso que Colombia está secuestrada por la corrupción. Bueno, yo les voy a pedir que no hablen como candidatos por un momento y que se devuelvan en el tiempo y nos cuenten el día que se conocieron. Es una circunstancia muy especial. Entonces, Ingrid, ¿cuál es la primera imagen, el recuerdo más viejo que tienes de José Luis Esparza? Odio. Yo estaba rodeada de 300 guerrilleros armados. Nos tenían agrupados a 15 secuestrados junto a un campo de coca. Nos habían avisado que iba a aterrizar un helicóptero y que ese helicóptero traía a un grupo de europeos de una comisión que quería reunirse con nosotros, hablarnos, y probablemente nos iban a llevar a un sitio donde íbamos a hablar con el comandante de la guerrilla. Cuando ellos se bajan, el primero que se baja es un hombre alto, tenía un gorro blanco, se acerca, nos saluda, y tenían, me acuerdo, unas escarapelas parecidas a las de la ONU, y obviamente yo sabía que la Comunidad Europea no usaba ese tipo de símbolos, y me quedé mirándolo. Sentí que era un hombre de mucha fuerza, era obviamente un líder, era el líder de ese grupo que bajaba, y sentí una gran desconfianza, porque sentía que esta persona que decía ser amigo nuestro, pues en realidad estaba muy próximo a la guerrilla, estaba hablando con el comandante de la guerrilla, le decía compañero, lo abrazaba, y yo veía a la guerrilla completamente seducida por este hombre. Y cuando ya nos ordenan subir al helicóptero, yo estuve muy reacia a hacerlo. Nos tuvieron que amarrar las manos, nos empujaron con los fusiles para que montáramos en los helicópteros, y durante unos 5 minutos, mientras que se elevó el avión, pues el helicóptero, y pasó lo que pasó, que fue una cosa que para nosotros todos los secuestrados fue algo muy difícil de entender. Digamos, en nuestra mente lo que estábamos viendo no correspondía a nada. Vimos cómo este joven neutraliza a la persona que nos había torturado durante años, que nos había hecho tanto daño, al comandante Gafas. Lo neutraliza, lo amarra y lo deja en el suelo desvestido, y ahí es cuando se quita la gorra blanca que traía y grita: somos el ejército de Colombia, están libres. Entonces, esa es la primera visión que yo tengo del coronel Esparza, en ese momento el mayor Esparza. Nos botamos a abrazarnos, él y yo, y en ese momento él me dijo una cosa que me quedó marcada para siempre. Me dijo: Ingrid, yo he venido por ti jugándomela toda. Nosotros no sabíamos si volvíamos a ver a nuestras familias. Esto lo hicimos por ti, por Colombia, por devolverle a Colombia la esperanza.
esa, ese momento fue muy, muy especial. Yo quería regalarle todo lo que hubiera podido, no tenía nada, tenía una manilla que había hecho y me la quité y se la di. Y a partir de ahí comienza una amistad inquebrantable. Es decir, este es un hombre que yo conozco desde hace muchos, muchos años. Es un gran valiente, es un hombre es decir, absolutamente vertical, como un riel. Lo admiro como héroe, lo admiro como ser humano, lo admiro en su grandeza y también en su sensibilidad. Es decir, para mí, el primer momento de esta relación es eso, es esa capacidad que él tuvo de, contra viento y marea, sacarnos de las garras de las FARC. Y no era fácil. Coronel, yo quiero que usted también revive ese momento y que nos hable de esa manilla que Ingrid había tejido por meses en el secuestro de la selva y que luego empieza a quitarse con los dientes, a mordiscos de su mano para ponerle la mano suya. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, me pusiste emotivo, Ingrid, porque fue un hermoso recuerdo. Gracias por tus palabras y tu aprecio, igualmente lo sabes. Inicialmente debo decir que yo, porque tú preguntaste cómo se conocieron, yo era un joven teniente, casualmente en el Caquetá, en la jurisdicción donde, es que la vida da unos giros, en la jurisdicción donde secuestraron a Ingrid. Nosotros, cuando era subteniente, habíamos tenido cerca la montañita un par de combates, porque yo era del arma de ingenieros. Y yo la escuchaba y me parecía una mujer valiente, guerrera. Recuerdo sus periodos en el Congreso, sus debates. Y eso, pues, obviamente, un oficial en actividad, pero no podemos estar en el tema político, pero puede admirarse a las personas. Yo identifiqué en Ingrid una guerrera de la política. Un poquito zurda. Yo estoy más a la derecha que Ingrid, reitero. Hoy puedo decirlo, ¿no? Ajá. Entonces, de hecho, debo decirte que en materia electoral esta va a ser mi primera vez, ¿no? Toda primera vez es traumática para el 13 de marzo próximo. Pero remontándonos a lo que estás diciendo, yo identifico en ella una guerrera de la política y como guerrero que uno es, pues, este ejército no es de entrenarse, es un ejército de combates, es un ejército de glorias, de tradición. Me causó admiración, pero posteriormente ya con el tema del secuestro, bueno, seguíamos la noticia, mi especialidad en inteligencia me hacía seguirla y definitivamente cuando aprendí a conocerla fue cuando empecé a leer el libro de ella que fue muy polémico en el país, La rabia en el corazón. Empezamos a perfilar no solamente a César, sino a Ingrid. Y en medio del perfilamiento, estudio, esa palabra perfil puede sonar compleja en estos tiempos, ¿no? ¿A qué me refiero? A la gente se le estudia para hacer operaciones, o sea, las operaciones de inteligencia tienen que determinarte eso. Entonces, en ese estudio que hice de Ingrid, pude dilucidar en detalles de su vida, entender su filosofía en ese libro, que creo que es su manifiesto, no sé si Ingrid está de acuerdo conmigo, y aprendí a pensar en ella y me di cuenta, o nos dimos cuenta, yo no voy a hablar en primera persona porque Jaque, todo el mundo ha visto o ve las escenas de los que nos bajamos, pero realmente la grandeza de Jaque está en el trabajo del área de inteligencia técnica que logró burlar muy inteligentemente en un proceso increíble a la guerrilla, a las comunicaciones de la guerrilla. Entonces, en ese momento, lo que yo puedo entender era la dificultad que nos generaba y nosotros dijimos, los guerrilleros, por la trama que llevamos, la trama del engaño que se ha construido, reforzada un poco por el tema de que se manejó mediáticamente una noticia, de que había aproximaciones con negociadores, y sabía yo por el libro de Luis Eladio que ellos escuchaban la guerrilla, aunque la guerrilla también sabíamos, el conocimiento que teníamos es que a ellos no se les deja escuchar noticias, pero los secuestrados sí, y entonces el mensaje se iba a transmitir. Sin embargo, seguíamos pensando que Ingrid no se iba a comer el cuento, y de hecho,
cuando César bajo y César me deja tomar el control porque yo le digo, camarada, estamos triunfando, algo así, no recuerdo, le digo una cosa de esas, y vamos a pasar a la historia, etcétera, etcétera. Entonces, él casi que me deja el control de lo que está pasando allí. Al punto que me dice, tengo un sancocho, bájense y comemos. Yo dije, el tiempo está premiando, el tiempo no nos permite dejar eso, hay un helicóptero arriba, esto no es un taxi, le dije yo, recuerdo a César, tenemos que hacerlo muy rápido. Entonces ya cuando veo la cara de Ingrid, y es una cara de odio, debo decirlo así, me mira con resentimiento, yo le hablo, le explico que soy el líder, me pasa por el lado, no me saluda, no dice nada, ella se va en silencio, y pues esa es la primera cosa que me genera a mí me causó más dificultad, porque al momento de tener el control, pues dijimos, bueno, esto, o me dije yo mismo, no podíamos hablar obviamente, me dije, no, pues esto ya está muy bien con el tema de César, pero el caso de Ingrid me preocupó muchísimo en tierra. Entonces ahí sentí otra vez ese miedo que uno obviamente siente en estos casos, porque se siente miedo, indudablemente, y en ese punto, yo lo que vi entonces fue que uno de los muchachos nuestros se acercó a un norteamericano, le habló en inglés porque también estaban un poco reacios, y ya cuando él dice, sí, subámonos, entonces uno empieza a ver que todo el mundo se va, Malagón da su declaración, ya vuelve la tranquilidad. El oficial que iba conmigo, haciendo de camarógrafo, un gran amigo, yo empecé a reírme y me dice, no se ría, y él cometió un error y me dice, mi mayor, así, pero entre los dos susurrando, ¿no? Y yo, no, es que está saliendo todo muy bien. Pero cuando ya subimos, me le acerco a Ingrid, obviamente se acomoda delante del helicóptero, y yo la miro, pero ella me miraba todavía con odio, ¿no? Yo pensaba, decía, ella no se imagina lo que va a pasar en unos instantes cuando estemos a 1500 pies. Y ese momento fue increíble. Después las circunstancias hicieron que yo tuviera que ir en el avión en San José del Guaviare, que nos llevó a Tolemaida, y en ese momento ocurre esa escena que fue muy emotiva para mí, porque ella me dijo, a usted los condecoran, yo lo voy a condecorar, le quiero dar una condecoración. Y entonces empieza la escena que tú señalas, que está registrada en un documental por el aniversario de Jaque, y empieza a morderse y no se la podía quitar, y bueno, fue un momento muy lindo, nos abrazamos y bueno, eso fue lo que aconteció. Todavía emociona después de tantos años. La libertad de la gente en las operaciones de inteligencia es lo más hermoso, güey. Liberar la gente, el secuestro es un delito terrible, y bueno, volver a la esperanza a alguien es increíble. No tiene precio sentirlo como soldado. A partir de ese momento, digamos que casi una de las postales de ese día de la Operación Jaque, cuando Ingrid le entrega esa pulsera que ella había estado tejiendo para su familia, cómo empieza el desarrollo de esa relación que sin duda se ha vuelto muy, muy cercana, a dar el tránsito hacia la decisión de metámonos juntos a apostarle a la presidencia de la República. Es decir, cómo es ese tránsito de esa relación al punto en el que estamos hoy. Bueno, la vida nos llevó a encontrarnos en todos estos años. Yo debo decir que también es uno de esos privilegios del destino, en que nos encontramos 1000 veces en sus viajes, en los míos. Cada vez que nos volvíamos a ver, era como volver a vivir esa esencia, ese momento. Yo creo que es muy difícil explicarles a ustedes lo que nos une al coronel Esparza y a mí. Es decir, vivimos tanto la cercanía de la muerte juntos, el peligro, el todo por el todo. Fue una cosa tan violenta y tan extraordinaria, que es verdad que cada vez que nos vemos nos abrazamos, porque es que estamos unidos como desde las entrañas, estamos como cosidos de por dentro. El destino nos unió la vida de una manera muy, muy dramática y muy divina. Ahora, yo lo vi a él progresar de ese joven mayor, lo vi prepararse, estudiar idiomas. Él habla francés, él habla inglés, estuvo en Alemania,
cómo el ejército lo fue preparando, lo fue educando, lo fue transformándose en ese hombre de mando, en ese posible general que todos estábamos esperando que fuera a ascender. Y llega lo que fue para mí una demostración una vez más de este sistema de corrupción del cual quiero que nos liberemos. Y es cuando a él lo retiran del ejército sin que medie ninguna explicación. Es decir, nos quitan la gloria, nos quitan al héroe de Jaque, lo sacan del ejército, y yo sé que el coronel Esparza es muy disciplinado y que él acepta las decisiones del ejército y las cumple, y para él eso, es decir, es parte de su ley, pero a mí como colombiana sí me duele muchísimo. Y yo creo que yo me sentí muy unida a él porque sentí que de alguna manera él y yo, de maneras diferentes, habíamos sido, digamos, atacados, si se quiere, por esas fuerzas oscuras que muchas veces mandan en el país, que le desvían a uno el destino de la vida. A mí me mandan sin protección a coger una carretera diciéndome que no hay ningún peligro, me botan a la boca del lobo y después me echan la culpa. Y a él, en el momento en que está ya preparado, listo para ser general, lo sacan y le desvían su destino. Y hoy siento que es una de esas cosas extraordinarias de la vida. Es que ese destino que pareció bifurcarse, dañarse, truncarse, nos ha reunido y nos da la posibilidad de hacer lo que siempre soñamos hacer. Él por su lado, yo por el mío, servirle a Colombia. Y esto no es hablar como políticos, Daniel, es que esa es la vida nuestra. Es decir, eso es finalmente lo que le da sentido a todo lo que hemos vivido, a todo lo que hemos sufrido, a todo lo que hemos luchado. Y encontrarme yo con él en esta situación de poder decir, bueno, vamos para esta, no le medimos juntos, esto va a ser difícil, esto va a ser una cosa tan difícil como Jaque, pero sabemos que lo imposible es posible. Y esa confianza que hay entre los dos y ese regalo que yo creo que le podemos dar a Colombia, para mí, es decir, es como la conclusión hermosa de todos estos dramas que nos han sucedido y la sensación de que Dios actúa en la historia. Llevo unos años esperando la oportunidad para decir esto, pero casi todos los participantes de la Operación Jaque, operación que ha cubierto de gloria internacionalmente al Ejército de Colombia, han ido cayendo como pollos, los han ido sacando de la fuerza. El árabe que ustedes recuerdan en la operación, el que se puso el peto de la Cruz Roja, ya no está en la fuerza. El camarógrafo ya no está en la fuerza. El periodista ya no está en la fuerza. Los conozco a todos por sus nombres. Sé dónde están, sé de dónde vienen y sé para dónde fueron. El único sobreviviente era el coronel José Luis Esparza, que había sido llamado a curso de general. Y hace unos meses, cuando ya estaba a punto de recibir el sol de brigadier general, lo llaman y lo sacan de la fuerza. Esto, como dice Ingrid, no tiene ninguna explicación oficial, pero hay personas dentro del ejército que filtraron la información de que era que Esparza, el héroe de guerra, el tan celebrado hombre, el hombre que, por ejemplo, recibió la orden de la Legión de Honor, que es la máxima condecoración que otorga Francia, y la recibió en secreto porque no podía saberse quién la recibía, fue excluido cuando faltaban un par de meses para que se convirtiera en general, diciendo que tenía afinidades con la guerrilla. ¿Usted qué contesta ante eso, coronel Esparza? Bueno, yo al respecto solo debo decir que quienes no me querían como general de la República en un cargo tan sensible como se suponía llegaría a ser el director de la inteligencia del ejército, ahora me van a tener como vicepresidente de Ingrid Betancourt. Ingrid y yo sabemos muchas circunstancias porque poco a poco se ha obtenido información de ello. Sé que
seguramente ahora que emprendo este camino, como decimos los soldados, de combatir hombro a hombro, seguramente van a hacer nuevas circunstancias, a crear nuevas circunstancias, tal vez para denigrar, pero estamos en una campaña y en este momento nos vamos a dedicar a ello con fuerza y, como lo dije, combatiendo hombro a hombro. Ingrid, volviendo un poco al tema político, con las elecciones el domingo, pues mucho se ha especulado en función de cómo pueda reconfigurarse ese mapa, dependiendo de cuál sea el resultado, ¿no? Una de las cosas que se dice es que si gana Alejandro Gaviria, a quien usted o de quien usted se apartó por el tema de las maquinarias, usted seguiría su carrera hasta el final. Pero hay quienes pensaban hasta hoy que si el ganador era Sergio Fajardo, podía estar en el panorama la opción de que usted fuera fórmula de Sergio Fajardo. Usted hoy puede decir con toda certeza de que independientemente de cuál sea el resultado de esa coalición, usted va hasta el final con el coronel. Bueno, pues le agradezco mucho la pregunta porque quiero explicar la respuesta. Cuando yo le apuesto a la coalición de la esperanza, lo hago pensando en que debemos preservarle a Colombia un espacio electoral donde los colombianos puedan ir a votar sin la presión de las maquinarias, sin competir con las maquinarias, donde solo el voto de opinión se pueda expresar. Todos en esa coalición estábamos de acuerdo en que la forma como se hacía o se hace política define qué se hace una vez se es elegido. Para mí, la gran decepción de la coalición no fue Alejandro Gaviria y sus maquinarias. Esto era algo que se hubiera podido manejar de otra manera. Hay quienes piensan en Colombia que la única manera de hacer política es siendo complacientes y acomodándose con las maquinarias. Y esa fue la opción de Alejandro Gaviria. Pero esa no era la opción de Sergio Fajardo. Sergio Fajardo fue el que me llamó a decirme: Ingrid, ¿qué vamos a hacer? Están recibiendo a Germán Barón y a Miguel Ángel Pinto en la campaña de Alejandro Gaviria, esto es inaceptable. Yo tenía una coincidencia muy, muy fuerte con Sergio, desde el punto de vista de que tenía que ser la coalición, y por eso yo había entrado a la coalición, por eso yo había realmente convocado para que la coalición fuera ese espacio del centro ampliado, pensando en preservar la posibilidad de tener una coalición antimaquinaria. La decepción para mí fue que Sergio Fajardo no tomara decisiones, fue que pasara de agache, fue que dejara contaminar la coalición con las maquinarias que traía Alejandro Gaviria, fue que en aras de no armar una polémica o de pronto de no correr el riesgo de una confrontación dentro de la coalición, aceptara ese pensamiento de Alejandro Gaviria en su momento, que era maquinarias no, pero de manera retroactiva, que era una leguleyada, y que es tan leguleyada que siguió haciéndolo. Él sintió que era un permiso, siguió trayendo otras maquinarias mucho más complicadas, mucho más grandes, mucho más visibles, y la coalición de la esperanza se desfiguró. Por lo tanto, para mí el gran problema es cómo conjugamos dos hechos que son necesarios para cambiar a Colombia. Uno, la decisión política de estar en contra de las maquinarias, de salir del sistema de corrupción. Dos, el carácter y la voluntad política para tomar acciones frente a la corrupción. Y yo, lamentablemente, siento que Sergio Fajardo no es un socio para esta guerra. Yo siento que el único socio en el cual yo puedo confiar para dar estas batallas que van a significar para Colombia un cambio cultural, un cambio institucional, es con el coronel Esparza. Yo en él confío, en Sergio no confío. Pero vamos a hablar con claridad. No va a haber dos candidatos de centro con viabilidad
para llegar a la segunda vuelta, si es que hay segunda vuelta. Es necesario que si el centro político quiere estar representado y usted tiene la mayor opción, que Fajardo la apoye, o viceversa. Usted hoy, jueves, 4 días antes de las elecciones del 13 de marzo, cierra esa puerta, dice, eso no va a pasar nunca. Lo que yo digo es que yo voy a estar hasta la primera vuelta y es la opción que le quiero entregar a Colombia, de que con Pero el es que coronel Esparza, si usted y Fajardo están hasta la primera vuelta, ninguno de los dos va a pasar a la segunda vuelta, si es que hay segunda vuelta. pues mira, sabes, Daniel, yo creo que ¿Prefieres que se vaya el uribismo y Petro a la segunda vuelta en lugar mira, de hacer una alianza yo conducente? lo que sé es que ni tú ni yo tenemos una bola de cristal para saber qué va a pasar. Yo sé que Colombia necesita un cambio muy profundo y yo sé que me la voy a jugar para que Colombia tenga esa opción. Y en la segunda vuelta me encantará unirme con Sergio Fajardo y que él nos apoye al coronel Esparza y a mí en esta fórmula que yo estoy convencida que es la fórmula ganadora, es la única que puede lograr que los colombianos cambiemos, que tengamos el país que necesitamos, que nos merecemos, que los colombianos puedan por fin aspirar a salirse de estos esquemas mafiosos en los cuales para acceder a un puesto hay que tener una palanca, un padrino, para acceder al colegio hay que tener al aval del alcalde que abre el cupo, es decir, todo lo que hace que los niños de Colombia no tienen futuro, que les roban sus alimentos, que nos tienen a todos maniatados. Colombia merece mejor, mucho mejor, y nosotros vamos a dar la lucha hasta el final y vamos a coronar. La ventana va a durar 8 días. El 18 de marzo se tienen que decidir quién va a ir y quién no va a ir a primera vuelta. Si Sergio Fajardo viera que usted tiene las mayores posibilidades y decidiera no ir en la primera vuelta para apostarle todo a una opción viable, ¿usted cómo recibiría esa decisión? Pues yo le agradecería su apoyo y espero que él entienda que el coronel Esparza puede hacer cumplir los sueños que él ha tenido para Colombia y que yo creo que por las decisiones que él ha tomado truncó su posibilidad de ser el líder de esta opción. Bueno, aquí están. El coronel José Luis Esparza, comandante de la Operación Jaque, el hombre que bajó en un helicóptero al mando de un grupo de hombres relativamente chico y mayormente desarmado, en donde rescataron a unas personas que llevaban años secuestradas por la guerrilla. Una de ellas, Ingrid Betancourt. Hoy están los dos apostándole un tiquete en la presidencia y la vicepresidencia. Vamos a ver qué pasa con esta opción en los próximos 8 días y de ahí en adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Federico. Bueno, gracias los a los quiero dos. mucho. Gracias, Federico. Gracias, Gracias, Daniel. chao, Federico. Chao. Chao.